el objetivo final de tenerte acá es cómo hacemos a reducir al máximo posible la cantidad de gente que se muere esperando un corazón. Esperando un trasplante. Pero para mí el trasplante es como ver un nacimiento, ¿viste? Es como esa cosa en la piel que como cuando ves los primeros nacimientos o cuando empezás a hacer prácticas y ves los primeros nacimientos que decís, man, o sea, es imposible, aunque me lo hayas explicado y estudiado y lo entiendas racionalmente, el fenómeno de que salga una persona de otra persona es como, bueno. Sí. El trasplante Sí, es mágico. Es mágico. Es mágico y suena, a la gente le suena como, por momentos a algunos le puede parecer como que estás armando un Frankenstein y por otro lado, del otro lado, suena a magia negra de repente. Vos tenés una persona claramente que se está muriendo, si te hablamos de trasplante cardíaco, que le queda muy poquito de vida, y de repente le cambiás el corazón y esa persona que estaba pálido, que estaba disneico, que le faltaba el aire, que estaba hinchado o no, que estaba nada, que no podía moverse, empieza a brotar como un árbol de primavera y empieza de repente a tener la piel mejor, el pelo mejor, todo mejor, se pone rosadito, empieza a hacer cosas, empieza a trabajar, decís, volvió a la vida, ¿no? Volvió, es como un árbol en primavera. Por eso digo que es medio mágico. Y para mí no es contar ese pedacito. Yo quisiera hoy hacerte una entrevista donde de alguna manera podamos transmitir que nosotros somos los que la gente a veces no ve, porque que es ese instante donde cambió la vida de alguien, cuando de repente, digamos, vos viste uno y a la mañana siguiente la historia había cambiado radicalmente. Y vos sabés que esto tiene muchísimas aristas, ¿no? Muchísimos puntos de vista. Si tuviéramos cámaras, si viéramos de distintos puntos de vista, el punto de vista del donante, el punto de vista de la familia del donante, el punto de vista del receptor, de la familia del receptor, del el grupo de asistencia, médicos, paramédicos o lo que fuera, que ven a la persona y tienen una transferencia sobre lo que está pasándole al paciente que tenés adelante, que no podés dejar de sentirlo todo el tiempo. Mira, llevo 40 años haciendo trasplantes cardíacos y nunca en mi vida le indiqué a un paciente un trasplante cardíaco. Y esto es un tema muy importante para decir. El paciente, si a vos a un paciente le decís, mira, tenés que trasplantarte el corazón y te mira con cara de loco, es porque no tiene indicación de trasplante. El trasplante es un paciente que está suficientemente enfermo para que te mire a los ojos y te diga, hace algo por mí porque así no doy más. Entonces son los pacientes los que golpean la puerta diciendo, hace algo porque no podemos hacer más nada. El paciente, la familia del paciente, porque el paciente viene acompañado generalmente por familiares y eso es un tema muy importante. Un paciente solo no se puede trasplantar. Tiene que tener un paciente con contexto familiar porque se trasplanta a toda la familia, es una situación muy particular. Pero déjame ir antes. A ver. ¿Cómo una persona llega a un trasplante? Vamos a poner este caso. Vamos a poner un solo caso, porque hay muchas causas, pero supongamos que alguien tiene una infección aguda que afecta al corazón, tiene una miocarditis y se interna en un hospital en algún lado, porque no todos los hospitales, no todos los centros tienen lugares de trasplante. No Bien, hay. entonces se interna en un hospital como estamos acá, de la provincia de Buenos Aires, Okay. con esa miocarditis. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo empieza uno a decir, este chico podría ser un candidato para trasplante? No, contame todo. Dos casos distintos. Uno es una miocarditis fulminante, que es el que entra en shock cardiogénico, entra muy mal y que hay que derivarlo a un centro donde tiene trasplante porque no hay forma de sostenerlo, porque hay que poner un corazón artificial o algo, entonces no hay mucha salida con eso a lo que nosotros llamamos miocarditis fulminantes. Y está el otro que tuvo una miocarditis, pasó desapercibido y de repente se va a hacer un chequeo y tiene un corazón dilatado y no sabe muy bien por qué tuvo un corazón dilatado.
y apareció con un corazón dilatado. El de la fulminante pueden pasar dos cosas. Puede ser que mejore, entonces lo sostenés y a lo mejor mejora, puede ser que no mejore y tiene que ser derivado a un centro donde tengan la complejidad para asistirlo de todo punto de vista, con drogas, con asistencia circulatoria mecánica y eventualmente ponerle urgencia, emergencia para trasplante. ¿Qué es asistencia circulatoria mecánica? Lo que la gente conoce como el corazón artificial. Hay distintas variantes de asistencias, o sea, saltear el corazón y poner una bomba que funcione adentro o afuera para que mantenga la circulación sanguínea. Bien, entonces voy hasta acá. Tengo un candidato que es el que tuvo un cuadro fulminante donde ya te das cuenta que es irreversible y ese tipo necesita una asistencia respiratoria más una asistencia circulatoria cardíaca. Y a ese está ya, para recibir esa asistencia circulatoria, eso ocurre ya en un centro, digamos, de muy alta complejidad. Sí. Y ese es un candidato a trasplante. Podría ser, una de las opciones es que el paciente, cuando vos lo asistís y pones el corazón nativo en reposo, ese corazón nativo se empieza a recuperar, porque las miocarditis pueden recuperarse. Okay. Otra cosa muy distinta es un señor que tiene infarto y va destruyendo de a poquito el corazón y entra con insuficiencia cardíaca. Eso ya no es un proceso infeccioso, simplemente es un paciente con enfermedad. Pero también entra al hospital. Entra al hospital, entonces el tipo ya está todo medicado, está con esto, le hicieron angioplastia, tiene una cirugía previa, tiene 10.000 cosas y ya no hay más para revascularizar nada por el estilo y tiene una función cardíaca muy deteriorada. Entonces ese paciente, cuando ya no hay más nada, hay que utilizar el plan B, y el plan B, que es al final del camino del tratamiento médico. El tratamiento es así hasta acá. Vos empezás acá, pastillita, después tiene una angioplastia, después tiene una cirugía. Vos tenés muchas alternativas hasta llegar acá. El paciente ya está con un desfibrilador, con un resincronizador, con marcapaso, en insuficiencia cardíaca, va y entra al hospital por insuficiencia cardíaca. Perfecto. Todo el tiempo. Entonces, y su corazón no da más. Ese corazón no da más, ese paciente tenés que pensar en ponerlo en lista de trasplante. ¿Por qué digo tenés que pensar? Porque vos tenés que tener el corazón averiado, pero el resto de la economía tiene que estar bien. Tenés que tener un hígado funcionante, riñones funcionantes, cerebro funcionante. No puedo trasplantar a un paciente que tiene un cáncer terminal porque la expectativa de vida probablemente sea corta. ¿Hay una edad máxima para ser candidato en Argentina? En algún momento postulamos 65 años, hoy ya no es eso. La edad es la edad biológica del paciente. El paciente puede tener, yo he trasplantado pacientes de 70 y pico de años que estaban perfectos y nada, y hay gente de 60 años que vos decís, este paciente no puede ser, por su estado de fragilidad o por lo que fuera, no puede ser trasplantado. ¿Todos los casos que contaste entran a la misma lista? La lista hoy en el INCUCAI, que es el único centro donde se procuran órganos en la Argentina, tenemos en cardiología, tenemos, para hacerlo sencillo, una lista que es electivo, que es aquel paciente que está o internado o en la casa, pero no en la unidad coronaria. El paciente en urgencia, que está en la unidad coronaria con drogas. Y está el paciente en emergencia, que es el paciente que tiene un corazón artificial, que está ventilado, o sea que tiene algún tipo de mucha gravedad. La lista es muy fácil, se denuncia por el Sintra, que es la computadora. Entonces uno denuncia que tiene un receptor tal cosa, el INCUCAI, que tiene poder de policía. El médico denuncia. Él no. El médico no tiene que denunciar. El que tiene que denunciar es el jefe del equipo o el equipo. El equipo de trasplante autorizado por el INCUCAI. Perfecto, dice. Vos como tengo médica, un candidato. Vos, por ejemplo, vos salís de acá como médica, hay un tipo que tiene una apendicitis aguda, no hay otro médico, tenés que operarlo, lo podés operar, está todo bien. Nadie te va a decir nada, aunque seas cardióloga. Pero vos no podés hacer trasplante si no tenés habilitación por parte del INCUCAI en la Argentina para hacer trasplante. Perfecto. De cualquier órgano sólido. Perfecto. Entonces, el equipo, o sea, una persona del hospital de General Rodríguez no puede anotar al paciente en trasplante. Lo tiene que anotar el equipo donde el paciente está. Entonces, con un centro habilitado por el INCUCAI, que es un ente autárquico que no recibe órdenes de nadie. Perfecto. No recibe órdenes de ninguno de los tres poderes, incluyendo el poder ejecutivo de la nación.
eso lo hace muy transparente. Yo no puedo levantar el teléfono No y podés. ser... Perfecto. No podés. No se puede comprar un lugar en una lista, no hay una cola, no existe. No, porque aparte déjame que te lo pregunte, porque existe esa fantasía, es re importante que somos se 20 sepa. Somos 20 gatos locos, Perfecto. En toda la Argentina nos conocemos todos. Entonces, cuando aparece un donante en algún lado y nos llaman Incucay por un receptor, a ver, nosotros tenemos el Sintra online, o sea, sabemos la lista completa, quién está en emergencia o en urgencia, pertenece a la Fundación Favaloro, al Hospital Italiano de Mendoza, al Hospital Italiano de Buenos Aires, al Sanatorio Mitre, o sea, sabemos perfectamente dónde están cada uno de los receptores y quiénes son los jefes de los equipos. Y como somos tan pocos, entonces nos conocemos todos y esto se mantiene impecable a través de los gobiernos, a través de todo por aquello que es autárquico. Por lo tanto, la vieja fantasía del tráfico de órganos, todo, porque, a ver, para hacer un trasplante cardíaco necesitas no menos de 60 personas, todos súper especialistas, entre enfermeras, técnicos, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos, inmunólogos, o sea, y el tipo tiene que salir caminando. Entonces, y aparte, desde que está en el donante hasta que está latiendo en el receptor no puede pasar más de 4 horas. Bien, vamos ahí. Porque eso me parece súper importante. Antes del operativo y antes del tiempo y antes del apuro y antes de que vayamos ahí, porque me importa mucho que la gente entienda por qué hay apuro. ¿Quién es donante? ¿Quién es? Todos somos donantes. Todos somos donantes por una ley que se llama Ley Justina en la Argentina. Todos somos donantes a menos que hayas escrito ante escribano o lo que fuere que no sos donante. Somos muy respetuosos de las opiniones de las familias en general, pero tenemos un gran déficit de donación de órganos en la Argentina todavía. Hay una gran cantidad de gente en lista de espera para cualquiera de los órganos, incluyendo córneas. Tenemos muchas personas que necesitan córneas. Hay países como Estados Unidos donde vos podés sacarle el ojo a la persona que falleció casi sin autorización y ellos inclusive distribuyen ojos y córneas alrededor del mundo porque tenemos déficit de todo tipo. Acá me río porque están todos atrás de cámara desmayándose de que nosotros, de que vos decís sacar córneas, y ahí es donde yo quiero decir, hey, tu vieja está ciega y existe la posibilidad de que vuelva a ver. Entonces, lo que hay que cambiar es el punto de vista. Todo hay que ponerse de vista del receptor. El receptor es, aparte, pensemos que siempre el receptor es una persona joven en general. Aunque tenga 60 años es joven en general, que tiene una vida activa, que está sufriendo una enfermedad terminal, o si está en diálisis para trasplante renal, o tiene insuficiencia hepática, o está en insuficiencia cardíaca severa, o insuficiencia... Es una persona joven, que si vos le das un órgano nuevo va a tener una vida social normal, como miles de personas que viven en la Argentina hoy. Entonces, si lo ves de esa perspectiva, la otra persona es una persona que ha fallecido, Entonces, yo siempre tengo un dicho, dejen los órganos de este lado de la tierra y no debajo de la tierra, porque esos pueden servir para que otras personas puedan tener una vida normal. Y entiendo que es mira, las 3 religiones más importantes monoteístas del mundo son el islamismo, el judaísmo y el catolicismo. No se ponen de acuerdo en muchas cosas, pero sin embargo los 3 opinan exactamente lo mismo con la donación de órganos. Es uno de los actos de amor más importantes que tiene una familia ante una situación lamentable, triste, angustiosa de fallecimiento de alguien, y que venga alguien a preguntarle si dona los órganos es terrible. Pero bueno, tenemos que madurar como sociedad y entender... Y charlarlo antes, ¿no? Charlarlo ahora. ¿Y dónde se charla? En casa. En casa, cenando. Che, que si me pasa algo, me pasa esto, tal que yo quiero decirte que esto, que aquello, que el otro. Y se habla en casa. Entonces, hablado en casa es todo mucho más natural. Entonces, ahí viene la donación del órgano. Y la donación del órgano, los centros de expertos, que son los centros habilitados por el INCUCAI, que hablamos antes, van a buscar el órgano. Si es un hígado, un corazón, o 2 pulmones, donde sea, cualquier parte de la Argentina, donde sea. Y en algunos casos al Uruguay, ¿viste? Porque hay algunos convenios con el Uruguay, algunos convenios con otros países, para
trasplantar pensando que la Argentina es el país pionero en trasplante en toda Latinoamérica, incluyendo México, y que tenemos la mayor densidad de trasplantes por millón de habitantes, incluyendo México y Brasil. O sea, tenemos una larga historia de trasplantología. 2024 leí hoy que creo que es 17,7 por millón de habitantes, una cosa así. Digamos, tenemos la tasa más alta histórica de la Argentina después de... Lo que pasa es que hay países como España, que es un país ampliamente nos supera, porque tiene una conducta y una historia de trasplantología increíble. Y increíble que nosotros inclusive cuando cargamos muchas veces a los gallegos que esto, que aquello, tienen la mayor tasa de donación y educación que pueden tener. Entonces es como raro todo, no es como raro. Nosotros tenemos que educarnos en esto y esto que estamos haciendo es sumamente importante porque nos ayuda a educar a la gente, ¿no? Quiero hacer un punto ahí porque vos dijiste antes, tenemos 4 horas, ahora voy a querer que me cuentes cómo empieza el operativo, pero quería linkearlo a esto de que justamente en el momento más duro de alguien, que es haber perdido a un ser querido, tener que tomar la decisión, encima necesitamos que lo hagan rápido. Mirá, esto es así, cuando hay el INCUCAI tiene en distintos hospitales públicos, tiene lo que se llama procuradores. Son gente que les paga el INCUCAI, se les paga al Estado para mantener potenciales donantes. Hay un baleado en tal lado, porque en general es una muerte violenta, un accidente de moto, no usan mucho casco. ¿Qué significa mantener un potencial donante? Entonces vos tenés un accidentado o tenés a alguien que se pegó un palo, que volado la cabeza. Entonces va al INCUCAI, el médico que está en la terapia intensiva, porque el donante tiene que estar en la terapia intensiva, no está en la morgue, está en la terapia intensiva, tiene que tener corazón batiente. El médico de guardia dice, me parece que tiene muerte encefálica. Si tiene muerte encefálica, está muerto. Entonces, para verificar... Si tiene muerte encefálica, es irreversible. Si tiene muerte encefálica, es irreversible. Si tiene muerte encefálica... O sea, nos falta eso. Si tiene muerte encefálica, es irreversible y está muerto. Y una vez con el diagnóstico de muerte encefálica, el terapista puede apagar todo y si no quieren donar, está bien. Esperan que se pare el corazón, lo llevan a la morgue en 4 minutos. Independientemente de eso, un médico terapista dice, bueno, tiene parte de la masa encefálica afuera, qué sé yo, diciendo, el accidente fue grave, probablemente tenga muerte encefálica. ¿Cómo te das cuenta? Por unas características clínicas del donante o potencial donante, que es que empieza a tener diuresis en cantidad, lo que se llama diabetes insípida, empieza a perder el control de temperatura, como que el cerebro dejó de funcionar. Entonces se llama al INCUCAI o sus sucursales en la provincia. En la provincia de Buenos Aires se llama Cucaiba. Bien. Entonces te llama y viene a traer el camioncito de Cucaiba, INCUCAI, va a la terapia intensiva, le hace electroencefalogramas, potenciales evocados, todo, un tiempo, 4 horas, 6 horas, repite todo. Todos estudios que confirman que hay muerte encefálica. Como son autárquicos totalmente y no tienen nada que ver ni con el centro, ni con los centros, por eso en la Argentina hay independencia entre la procuración de órganos y los efectores como yo. O sea, yo no puedo tener acceso a nada que tenga que ver con la procuración. Perfecto. Entonces vienen los procuradores, evalúan con todos estos métodos de diagnósticos y certifican la muerte. Si hay intervención judicial porque es un accidente, o sea, se le da información al juez, el juez rápidamente, ahora la justicia la tiene muy clara, en nuestros comienzos la justicia no la tenía tan clara, entonces, ¿qué hacemos? Viene el INCUCAI y empieza a agarrar la lista. Dice, bueno, a ver, este donante tiene 80 kilos, 0 positivo. Esperá, hasta ahí. Guillermo Borman, que es el jefe de la unidad de trasplante de Mitre, ¿se enteró que el INCUCAI fue, que los procuradores fueron? Nunca. No, listo, seguí. Entonces, una vez que ellos definen y ven la lista, ven que en la lista hay un señor que pesa 80 kilos o más o menos, que es 0 positivo y está en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y que está primero en la lista. Hola, sí, ¿cómo estás? Para, ¿0 positivo? 0 positivo, B o lo que fuera. ¿Qué es eso? El grupo sanguíneo. Para donar hay que tener solamente el grupo sanguíneo, ni siquiera el factor.
O sea, el 0 le da al 0, el B le da al B, el A le da al A, el 0 le da a todos, el AB recibe de todos. Como la sangre, igual. No tiene mucha... No es como el trasplante renal, que es distinto y hay que ser mucho más sofisticado. Entonces, una vez que ven la lista, ahí me llaman y me dicen: Guillermo, mirá, hay un donante en la clínica bla, bla, bla de Berazategui. El donante tiene esto, la causa de muerte es esto, grupo sanguíneo es esto, los análisis de sangre, las serologías, es esto y esto. Una vez que me cuentan toda la historia y cómo está mantenido el donante, ¿por qué mantenido? Porque no controla la temperatura, porque tiene diabetes insípida y pilla como loco, entonces hay que tirarle agua, mantenerle mantas térmicas, porque no tiene cerebro. Entonces no hay hipotálamo que controle nada. Como no hay hipotálamo que controla nada, si uno le saca todo, le apaga el respirador o lo que fuera, en 4 minutos se acabó. Entonces hay que mantener a ese corazón que siga circulando para el resto de los órganos. Entonces yo digo, ¿sí o no? Si digo sí, entonces se arma y dice, bueno, son las 9 de la noche, porque los trasplantes son siempre de noche. A las 11:30 estamos todos en quirófano. Entonces... Esperá, fue un chiste. Los trasplantes ocurren 24 horas. Sí, ocurren en cualquier hora. Ok, pero para que sepamos que siempre... Es verdad, uno siempre le parece que se tiene que levantar, que es un glamour. Lo que pasa es que todo el trabajo impresionante que hace el INCUCAI con sus procuradores lo hace durante el día. Entonces, cuando se define... Está bien, pero estamos todos 24 horas laburando. Estamos todos 24 horas laburando, todos los días, Yom Kippur, Navidad, Año Nuevo, Ramadán, lo que fuera, estamos. Lo concreto es que te llaman INCUCAI y te ponen sobre aviso. Entonces vos contestaste que sí, que a las 11:30 estás, son las 9 de la noche, llamás a tu equipo, cirujano cardiovascular, anestesista, instrumentadora, todo. Nos decimos, bueno, esto es Berazategui, tardamos 40 minutos por GPS. A nosotros nos gusta que sea de noche porque hay poco tránsito. Si no, tenemos que usar esto, que es el helicóptero, ¿viste? Eso, si no, tenemos que usar otra cosa. Entonces nos gusta que sea de noche. Entonces, una vez que organizamos todo, salimos del sanatorio con 2 ambulancias. ¿Alguien pone un timer ahí? Sí. Todo está organizado por el coordinador del operativo, que siempre es el cardiólogo clínico. Bien. Entonces ahí, en mi época inicial, no teníamos teléfonos celulares. Teníamos que llamar de los teléfonos públicos. Perdón, y era un tema, ¿viste? Y era un tema realmente, era un tema. Pero ahora con los teléfonos celulares, con todo, es súper todo... perfecto. Lo concreto es que vos vas a buscar el donante, salís con 2 ambulancias tuyas, que ya tenés armadas, con todos los 60 kilos de instrumental que tenés que llevar, la celadera, toda la cosa, y en general somos 6-7. 1 o 2 cirujanos cardiovasculares, un anestesista. Vos decís, para anestesista, si está muerto, ¿para qué lo vas a dormir? No es para dormirlo, es para manejar la hemodinamia. Con 2 instrumentadores y generalmente llevamos 1 o 2 residentes para que aprendan. Cuando se va en avión, ¿cuánto es lo máximo de tiempo, de distancia en tiempo que podés ir? Lo que más hemos hecho es Ushuaia, tardamos 3 horas en avión y tardamos... lo que hicimos fue del quirófano del sanatorio donde estaba el donante. Fuimos al aeropuerto en 10 minutos, le dijimos que tenía las turbinas ya a punto de prender, nos metimos, cerró la puerta, salimos. Porque yo me acuerdo más de esas historias, yo he estado en historias donde corríamos. Corríamos mucho, corremos mucho, seguimos corriendo mucho y si tenemos los minutos contados, en Aeroparque lo que hacemos es ponemos policía que nos allanan el camino, nos abren el camino con... Algunos cirujanos cardiovasculares medio locos salen por la ventana, gritan, una cosa. Tenemos uno conocido. Podríamos contar anécdotas de gente que en pueblos donde se cortaban las calles y cortadas por bomberos, con gente que decía, ay, qué ganas de salir como si fuéramos los SWAT. Bueno, a mí me ha pasado... O sea, pasa eso es y verdad. Me ha pasado en un trasplante de un famoso hace muchos años. Llegamos a Mendoza y yo llegué al plumerillo y cuando la ambulancia que estaba esperándome para llevarme a donde estaba el receptor en el Hospital Italiano de Mendoza, yo llevaba la heladera con el corazón
y pasaba todo por la avenida Costanera, que va derecho a la estación de buses, y ahí está el Hospital Italiano, ahí atrás, donde está el Cóndor, en Godoy. No era Godoy Cruz, esto es Guaymallén. Bueno, íbamos por ahí y la gente saludaba con los pañuelos al paso del corazón, y yo no sabía si saludar o bajar la cabeza, no sabés mucho qué hacer. Pero bueno, todo tiene su parte. Bien, pero graciosa. Pero muchas de verdad veces. vos tenés que calcular. Si vas, tenés que ir y volver. Vamos ¿no? muy tranquilos, todo. Una vez que se para el corazón y lo ponemos con cardioplegía. Contame ahí con detalle. Claro, Llegamos el corazón al lugar. está batiendo. Vos verificás que el donante esté bien, que el donante está lo que te dijeron, le mirás el electro, ves el ecocardiograma, ves las cosas que están bien, sacás todo lo que necesitas de sangre del donante para hacer todos los análisis de sangre que tengas que hacer donante-receptor, y lo llevas a quirófano. En el quirófano se hace la apertura del tórax y se ve in situ el corazón. Si el corazón está bien, se avisa, estamos bien, y en ese mismísimo momento se empieza la operación del receptor. Se parte el tórax del receptor, todo al mismo tiempo. Y ahí tenés que calcular exactamente cuándo arribás al sanatorio, a tu hospital. Entonces, me imagino casi que qué fácil es ahora con WhatsApp. Con WhatsApp, todo, con teléfono, todo. Todo lo que yo recuerdo. Era una locura. No, es que vos digas, le vamos diciendo que prenda el avión, ya es una cosa obvia. No existía eso. No, y lo que hacemos es, por ejemplo, cuando el corazón tenemos que pararlo, enfriarlo y tirarle una solución de protección para que aguante en una heladera tipo de playa las 4 horas que va a estar parado sin circulación. Entonces lo enfriamos a 4 grados, lo ponemos con una serie de bolsas y todo, con una solución. Contanos con detalle. Con una solución protegida que tiene alto contenido de potasio y nutrientes. Se lo enfría bruscamente, el corazón se para, se saca el corazón haciendo los cortes que hay que hacer, que no lo vamos a explicar acá. Lo revisamos el corazón en el back table, que esté todo bien. Revisamos las arterias coronarias, lo tocamos, vemos que está todo bien, lo ponemos en una bolsa estéril, segunda bolsa estéril, tercera bolsa estéril, a la heladera con hielo, y ahí nos vamos. Más o menos desde que se para hasta que nos vamos tardamos 15 minutos. Porque el corazón es lo primero que sale, después sale el hígado, después sale el riñón. Lo primero que sale es el corazón por el tiempo cortito de isquemia que tenemos. ¿Hasta cuántos órganos puede donar una persona? 2 pulmones, un corazón, 2 riñones, el hígado, córneas, huesos largos, páncreas, intestino, casi todo. Lo concreto es que salimos a los piques, y ahí sí salimos a los piques hasta donde tenemos que ser. Si estamos en Berazategui y es de noche, directamente la ambulancia viene con nosotros, policía adelante, y a los piques, y tardamos. En un trasplante que vos sabés que hicimos hace muy poquito, tardamos exactamente 48 minutos entre que paramos el corazón y se empezó a funcionar del otro lado. O sea, 48 minutos, está bien, estábamos cerca de la provincia de Buenos Aires, no estábamos tan lejos, estábamos a 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y entramos, a los piques, pero eso, al acortar el tiempo, eso facilita mucho la reacción del corazón nuevo, el corazón que estamos trasplantando empieza a funcionar. ¿Cómo funciona? Necesito ese instante. Necesito que les cuentes, necesito transmitir, porque cuando a mí me preguntan esa parte, es la que a mí me parece como un... El corazón es como cuando estábamos en el colegio secundario, nos hacían poner el sapito, le sacamos el corazón, lo poníamos arriba de la mesa y el corazón seguía latiendo solo. El corazón humano es igual, es automático, funciona solo. Entonces, en realidad tiene un sistema eléctrico propio. Cuando vos lo calentás a 36, 37 grados, empieza a moverse solo. Empieza a mover. Entonces, lo trajiste en frío y lo empezamos a calentar. Sí, lo calentás. El receptor está probablemente en 20 grados, 22 grados, porque está en hipotermia, y empezás a calentarlo. Cuando empezás a calentarlo, el corazón se empieza a contraer solo. No, es magia negra, pero se empieza a contraer solo. Y cuando siempre le podés dar un poquito de soporte de drogas, de esto, y se empieza a contraer. Puede ser que el paciente cuando arranca fibrilado, unas paletitas, 20 joules, lo pones en ritmo adecuado, y sigue funcionando. Cuando vos ya estás funcionando un rato largo, los cirujanos empiezan a charlar, a hablar de fútbol, a hablar de todo, para que se contraiga bien y que no sangre. Y ahí, sí,
¿Vos le agradeces a Dios? Le agradezco que haya funcionado todo y que pueda salir a la afuera y decirle a la familia que está todo bien. Es el momento más importante de todo es cuando me encuentro con la familia, porque soy yo el que pone la cara, antes y después, y que la familia te mire con cara como diciendo, ¿y? ¿Está todo ok? Todavía no hay que... Yo tengo una frase, siempre digo la misma, no hay que tirar papel picado para arriba, pero estamos bien. Lo más difícil ya pasó, estamos, ahora tenemos que aguantar, esperar, ver, pero lo más difícil ya lo hicimos, que es conseguir un donante, ir a buscarlo, que salga todo bien, que el tiempo sea corto de isquemia, que el corazón esté funcionando bien de entrada. Después vienen otros bemoles, que es importante, pero no hace a la cosa. En realidad lo más importante es que ese operativo de trasplante salga perfecto en tiempo, en cronometraje, que el cirujano cardiovascular, cuando está sacando el corazón enfermo, que realmente está muy enfermo, y lo tira en la mesa, mira hacia la izquierda y está el corazón acá para colocarlo. Entonces no se pierde un solo minuto, porque el paciente, el receptor está en bomba, está en circulación extracorpórea. Entonces en un momento determinado vos mirás el tórax y no hay nada dentro del tórax, pero el paciente está vivo, ¿sí? O sea, no hay corazón. Yo recuerdo una vez que a una persona estando en Estados Unidos le trasplantamos el corazón y los 2 pulmones, y la verdad que le fue muy mal con ese trasplante. A las 24 horas hubo que ponerlo en quirófano, hubo que sacar los órganos, ponerlo en circulación cardiopulmonar y esperar que aparezca un nuevo donante. Entonces no podíamos dejarlo anestesiado tanto tiempo. Como no podíamos dejarlo anestesiado tanto tiempo, decidimos despertarlo. Y como la personaje no hablaba inglés, hablaba español, yo era la persona que estaba sentadita al lado hablándole. Dios. Pero cuando mirabas adentro del tórax, estabas hablando con una persona que no tenía nada dentro del tórax, ni pulmones, ni corazón, ni nada. Y estabas hablando normalmente con él. Por eso tiene mucho... Entiendo que el corazón es, viste, todas las canciones brasileñas, meu corazón, meu corazón, todos hablan del corazón, del amor, que el amor está en el corazón. El amor está acá, en el cerebro, no está en el corazón. Quiero que me cuentes, porque sé que hay algo que se llama como trasplante en dominó. ¿Qué pasa cuando... contalo bien porque es excepcional, sí. Pero hay una historia que es tremenda y que vale la pena que la cuentes. Sobre todo porque tengo una foto con ellos, pero ese mismo día después fui a Boca, a la Bombonera, y pues estaba Carlos Bianchi, porque los dos eran fanáticos de Boca, son fanáticos de Boca. Entonces le pedí a Carlos si podía sacarse una foto con ellos, y se sacaron. Hay una historia muy particular. Contame de cada uno de ellos. Juan Carlos Pedeles fue uno de los primeros pacientes que tuvimos en lista en el Instituto de Cardiología del Hospital Español. Y Romero era un paciente que estaba con patología respiratoria terminal producto de haber estado en el General Belgrano y se quemó en el barco en el General Belgrano, en la Guerra de Malvinas. Ante esa situación teníamos por un lado un receptor de trasplante pulmonar con corazón sano, y teníamos por otro lado a Juan Carlos, que Juan Carlos tenía un corazón súper dilatado que había que trasplantar. Entonces apareció un donante, pero era un donante que muy chico, de 60, 70 kilos. Entonces ante esa situación decidimos hacer lo siguiente. A Pedeles no le iba a servir el corazón, claramente a Juan Carlos no le iba a servir porque Juan Carlos pesaba como 90 kilos. Y Romero pesaba unos 75, 80 kilos. El corazón de Romero lo conocíamos bien. Entonces, el bloque cardiopulmonar fue a Romero, corazón y 2 pulmones. Y el corazón de Romero fue a Juan Carlos. O sea, los trasplantamos los dos el mismo día. Y después ellos dos fueron amigos toda su vida, porque eran compañeros, viste que dicen compañeros de sangre, compañeros, ahí dicen algunas barbaridades también, pero estos son compañeros de corazón, realmente, ¿no? Realmente. Uno tenía el corazón del otro. Así que fue una situación, eso se llama, en dominó no lo hacemos, son situaciones muy especiales y muy excepcionales, porque a Romero le tiramos 3 órganos y en realidad necesitaba 2. Entonces, pero no podíamos en ese momento, y fue hace muchos años, fue hace 30 años. Entonces, en ese momento, hoy no lo hubiéramos elegido de esa manera, lo hubiéramos hecho de otra manera. Pero bueno, eso es lo que es un trasplante en dominó. Yo me acuerdo de situaciones también de las que
pasabas de alguien que por ahí había estado desconectado de la vida, de la realidad, porque estaba con un respirador y con una asistencia mecánica durante muchos días, y después de trasplantado, que muy enseguida vos nos decías, bueno, siéntenlo. Entonces lo sentábamos, los peinábamos y eran personas que les ponías un espejo y no se habían visto. No se reconocían. No se reconocían. Hace algunos años, ya ahora un poquito más de 10 años, en el Sanatorio Mitre trajeron un señor que trabajaba en el Aeroparque, que estaba, bueno, gravísimo, ventilado, asistencia circulatoria, todo lo demás, y así estuvo 20 días. Él nunca se enteró que estaba grave, ni mucho menos, y bueno, lo trasplantamos, con la familia, todo, pero él nunca se enteró que lo trasplantaron. Lo concreto es que el tipo se despierta, extubado, nadie se animaba a hablar con él, y yo me había ido de viaje. Entonces esperaron que yo volviera, y cuando entro a la habitación estaba la familia, todos así, duros, esperando a ver qué yo iba a decir. Y el paciente me recibió, y te juro que me recibió de esta manera, y me dijo, ¿y vos quién mierda sos? Así fue lo primero que me dijo. Entonces yo, como soy un tipo bastante frontal, le digo, yo soy la persona que te trasplantó el corazón que tenés. No hablo más. Se acabó no hablo más por un rato largo. ¿La gente sabe de dónde llegó su corazón? Es una pregunta excepcional. Yo no informo, o sea, yo informo que vamos a buscar un donante a Berazategui, a Ituzaingó, a Mendoza. Es todo lo que digo. El donante está bien, es un donante masculino, femenino, de tantos años y nada más. No digo más nada. Y tampoco le doy más información ni a la familia, nada. Lo que pasa es que hoy con la tecnología y todo, y viendo el día que te trasplantaste y todo, llamás al INCUCAI y dicen, a mí me trasplantaron tal día, ¿de dónde vino el donante, esto, aquello? Y supongo que sabrán, pero nosotros no damos cero información. Tampoco salimos a los medios de ninguna manera a pedir donantes. O sea, no salimos a decir que tenemos un señor en espera de trasplante cardíaco. Tengo, pero no voy a salir. Porque no tiene sentido. Porque y a veces lo hacen las familias y de hecho... Pero lo hacen para tranquilizarse, no aporta demasiado. Es verdad, hasta que existen las Justinas que cambian que gracias a Dios, digamos, cambiaron la legislación. Sí, ¿no? Hay algunos reclamos que a mí No lo pensé de esa manera, pero viste, que la gente lo haga fuera de los sanatorios es entendible por la desesperación. Que lo hagan los hospitales, sanatorios o lo que sea, no tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Porque para que haya un donante cardíaco tiene que morirse alguien. Entonces, no tiene sentido desde lo conceptual. Las familias pueden hacer lo que creen y está bien porque ellos están en una situación de angustia permanente y está todo el tiempo en vilo, y entonces es lógico que pase eso. El tipo que se trasplanta no solo juega al tenis, puede ir a las Olimpiadas. Tengo un chico que lo dejé hoy, que se llama Ariel. Ariel yo lo llamo el multichamp, porque creo que ganó 10 Juegos Olímpicos de trasplantados consecutivos, es el multicampeón, como le digo yo. Sí, obvio, pueden hacer deporte, pueden hacer una vida normal, pueden tener hijos, pueden ir a la escuela, pueden trabajar, pueden hacer lo que se les da la gana. O sea, es volver a la sociedad, como dije al principio. Esa es la idea, volver a la sociedad a una persona que está discapacitada y que puede volver a la vida normal. ¿Tenés cuántos años haciendo esto? 40. El otro día trasplantaste a un amigo tuyo. A un muy amigo mío. ¿Me contás? Ese amigo mío es un chico que yo quiero a él, quiero a la familia. Fue mi residente de cardiología cuando yo estaba en el Instituto de Cardiología del Hospital Español, y de hecho me acompañó en un montón de trasplantes cardíacos y hizo trasplantes cardíacos conmigo en su primera época. Después cardiólogo súper capacitado, súper entrenado, unidad coronaria, un tipo de primer nivel, que después hizo un cuadro inflamatorio en su momento, cuando era joven, hizo una miocarditis, pasaron los años y quedó
con una cardiopatía dilatada. Esa cardiopatía dilatada hizo que en el 2006 abandonara la medicina asistencial por el estrés y se metió en otro mundo absolutamente más estresante. Dejémoslo ahí. Digamos, mucho más estresante. Lo concreto es que recibí una llamada de otro muy amigo mío, que es un compañero de vida, también fue residente mío y es el director de una institución muy conocida, para decirme que tenía internado a este chico, si podía ir a verlo. Lo fui a ver y adelante mío hace una insuficiencia cardíaca grave. Él estaba con la esposa y cuando me ve le cae la ficha de que se tiene que trasplantar. Ya se lo habían dicho un montón de gente, incluyéndote a vos, que le había dicho que tenía que trasplantarse. Pero claro, médico, cardiólogo, viste que hay que ponerse en esa piel. Es muy difícil porque conoce cada cosa de lo que pasa. Sabían que uno se vuelve tonto en la otra posición, pero bueno, eso fue un viernes. El lunes me lo llevé al sanatorio, hice toda la evaluación pretrasplante. Estaba hecho pelota. Estaba final, estaba para morirse. Tuvimos la suerte que en 2 semanas apareció un donante, lo trasplantamos y está en su vida normal ahora. 3 meses después está en su vida normal. ¿Pensaste todo el tiempo, estoy llevándole un corazón a él? Yo no soy un tipo que me estrese de nada, ni hay ninguna cosa que me ponga nervioso, porque cuando tengo todo ordenado y tengo todo manejado y saben que soy estricto con los horarios y con los minutos y con todo, ese operativo lo hice yo. Hacía rato que no hacía operativos, pero lo fui a buscar yo al corazón porque quería, era ya un tema personal. Y por supuesto que no dormí por 48 horas hasta que arrancara, aunque estaba funcionando bien. Salió extubado de quirófano. Haciendo así. Así que eso fue mortal. Eso fue mortal. Es mortal. Que salga un tipo trasplantado. El otro día escuché un chiste de este chico Moldaski que vale la pena decirlo acá. Dice: un tipo le hace una cirugía cardiovascular y a las 3 horas está hablando con la familia. Va al odontólogo y está 9 horas con la boca así, que lo mueve, dice. Es muy gracioso, pero es real. Este chico salió de trasplante de quirófano haciendo así. Pues sí, espero, la pucha madre, ¿y para qué me hice tanta mala sangre? ¿Viste? Pero bueno, está bárbaro y estamos re chochos de que él está bien. Todos estamos re chochos de que él está bien, que vuelva a su vida normal. Por supuesto que le prohibí que fumara, le prohibí una serie de cosas. Y por suerte me hace caso ahora, ¿viste? Yo creo que él es sabio. El cagazo es sabio. Tiene una vida nueva. Tiene una vida nueva, tiene una segunda oportunidad que la tiene que aprovechar. Gracias. Yo espero poder terminar así. A ver. Voy a leerte un cuento. Dale. Que escribí en el 2013. Estamos al 25, es un montón. Viernes 24 de diciembre 1999. Es un cuento, ¿no? Puede haber algunos detalles modificados, ¿no? Estamos de guardia en el hospital. En Navidad, hacer trabajo justo un día como hoy es especial. Juntamos algo de guita, se lo damos a un enfermero para que vaya a comprar algunas botellas de champagne. Nos sentamos a repasar el estado clínico de los tipos que están internados en la unidad coronaria. Decidimos que a 8 de los 14 incluso podríamos darle un vaso de plástico con un toque de champagne y brindar a las 12. Hace semanas que se me pasó la amargura de saber que no iba a estar abriendo regalos de Navidad. Me dicen derecho de piso. Y está todo listo. Las camas están ocupadas. Eso nos asegura que no vamos a tener que meter nuevos pacientes. Posiblemente se traduzca en poco trabajo. Pero no podemos festejar del todo. Está Carolina
que es la mujer de Matías, embarazada de 8 meses, y se va a su casa habiendo finalizado el horario de visita y nos desea una feliz Navidad. Matías está en la cama 4 hace 40 días por una miocarditis, conectado a un respirador, a otro aparato que asiste a su corazón, a muchos cables, a sondas y a guías. Tenemos la misma edad. A las 9:30 de la noche nos pasan una llamada porque no había WhatsApp. Nosotros estábamos repartiendo el pollo y la ensalada rusa y nos dicen que hay un operativo cerca para la cama 4. En Navidad. Un regalo de Navidad. Y escucho que Carolina, que le dicen a Carolina, la mujer, venite para el hospital, hay un posible corazón para Matías. 23:45 repartimos las copas entre nosotros, brindamos con los pacientes a los que habíamos elegido, y antes de entrar a Matías a quirófano, le ungimos su frente con champán, como hacía mi abuela Mamé cuando éramos chicos. Guillermo llega con el corazón. Hoy es diciembre del 2013, me cruzo con Matías, con Carolina y con sus 2 hijos. Y me paran en la calle. No los reconozco, obvio. Y ellos lloraron un montón. Y yo en esa época ya había aprendido a no emocionarme. Se nota, se nota. Pero con los años... Uno afloja. En esa época solo escribía. Y solo lo vomitaba escribiendo y nada más. Y ahora que me viste en mi lado B, con Bocos, no puedo más que agradecerte que a toda una generación de gente que laburó con vos, nos inspiraste en esto del trasplante. Digamos, todos nosotros somos muy pro trasplante. Y hacemos cada uno de los que, hagamos o no hagamos trasplante, hicimos todos siempre una cardiología muy comprometida. Creo que la palabra, lo más importante es la familia, lo dijiste, fue la 3ª o 4ª palabra que dijiste cuando empezó la entrevista. Nos enseñaste las familias, nos enseñaste el compromiso, nos enseñaste que no se duerme, nos enseñaste que no existe el sueño, nos enseñaste a disfrutar de un café frío porque lo importante está en otro lado. Estoy muy feliz de que hayas venido en el primer episodio de esto que queremos hacer. Espero los otros poder hacerlos con gente del nivel que tenés vos. Un poco mi idea era que también que las personas puedan tener acceso a los número 1 en Argentina. Yo tengo el privilegio de ser amiga de muchos número 1 en Argentina, de muchas cosas, o también los años suficientes como para que me respeten y me vengan a visitar, pero sé que vos viniste porque me querés mucho. Y te lo recontra agradezco, pero sobre todo te agradezco en nombre de todos aquellos que hoy, por ahí, proponen en la mesa charlar de, che, si me muero mi corazón, dáselo a alguien. Eso es... estamos llenos de estos cuentos fabulosos. Tenemos también cuentos que no han sido tan favorables en la historia. O sea, en la historia de estos tantos años de trasplante, uno tiene muchas satisfacciones y también tiene algunas que no son tantas, o que son fracasos, o uno se pone triste porque no salió las cosas bien.
porque puede pasar, porque la biología no es 1 más 1. Y a veces hay cosas que no sabemos o que no podemos manejar. La realidad es que lo que uno siente es que lo que uno ha transmitido son 2 o 3 cosas. Uno es la pasión por algo, por lo que hacemos, por cada una de las cosas que hacemos, por la medicina, por la cardiología, por la familia, por lo que fuere, ponemos pasión. Y segundo, transmitirle a los que vienen abajo que elegir esto no es para hacerse rico o hacer dinero, es para satisfacción personal pura, es para sentirse lleno todo el día, sin deudas emocionales. Bueno, yo estoy viviendo también momentos así porque pronto voy a ser abuelo y es una sensación tremenda de sensación que te hace cosquilla por todos lados y no sabes muy bien dónde estás parado porque tenés miedo de un montón de cosas, porque te toca a vos. Es un poco lo que hablamos de nuestro amigo en otra posición. Pero bueno, la sensación que yo tengo es que todavía me falta, tengo tiempo, me siento bien, sigo al pie del cañón. Yo veo que muchos chicos de mi generación ya se jubilaron o se retiraron o tal cosa. Y yo siento que tengo todavía cosas para dar, sigo estando en AMBO, sigo teniendo el estetoscopio colgado. Antes estaba lleno de pagers en su momento, ahora tengo un solo celular, pero antes llegué a tener 5 celulares. Así que, y lo más importante de todo es que uno está bien sobre todo en casa. Casa es lo más importante de todo. Casa puede ser muchos lados, pero casa, en mi caso, casa es esposa, hijos, o sea que es increíble, pero si cuando vos estás estable en un lugar, en esto, y no tenés que preocuparte en ese lugar y que no tenés... Porque cada vez que vos te vas hay una Gaby sosteniendo una casa, unos hijos y unas cosas. Gaby sostiene claro todo, sí. Gaby sostuvo todo y me sostuvo a mí en las buenas, en las malas, en los costados, en todos lados. Gaby es todo prácticamente. O sea, la familia la sostiene. O sea, yo viajo muchísimo. Para que tengan una idea, lo que llevamos hasta julio, ya llevo 3 meses fuera del país. Entre las conferencias, las reuniones, los meetings, lo que fuere. Que lo suspendí todo por esto del abuelazgo que viene ahora hasta que no esté todo bien. No voy a continuar, me voy a quedar acá hasta que esté todo bien. Pero sí, hace un tiempo hice un podcast con un periodista y me preguntó qué le dirías a Gabriela, y yo le dije, estaba muy emocionado, y le diría gracias, pero en realidad gracias es nada, es prácticamente que soy lo que soy gracias a ella. O sea, el 80% de lo que soy, creo que el 20% es genético de mis padres y el 80% es lo que una compañera de vida te lleva, alguien en quien confiar, alguien en quien estar, que vos sabés que está todo bien del otro lado. El 80% de lo que sois, no tengo ninguna duda, se lo debo a mi esposa, que me ha acompañado ya en estos últimos 33 años. Creo que con esto vamos a cerrar. Bueno, Flor, muchas gracias. Gracias a todos los chicos acá y gracias a vos por esto. Y ojalá que este emprendimiento les sea espectacular. ¿Sí? Gracias. Por favor.